Diciembre 26. Navidad según Cristo. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio de ofrenda nos has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocausto y sacrificios por el pecado no te has complacido. Hebreos 10, 5, 6. Los evangelios de Mateo y Lucas nos presentan a todo un elenco de personajes navideños con lo que nos hemos familiarizado bastante: José, María, los pastores, los sabios, etc. A veces incluso consideramos a aquellos que son menos conocidos, como Zacarías, Elizabeth, Ana y Simeón. Con cada temporada navideña que pasa, probablemente hemos sido tratados con sermones y estudios desde la perspectiva de casi todos los miembros del elenco. Sin embargo, hay una excepción notable. Sorprendentemente, pocos de nosotros hemos reflexionado sobre la Navidad desde el punto de vista de Jesús. En ese versículo, el autor de la carta a los hebreos nos dice que cuando Jesús subió al escenario de la historia, tomó las palabras del Salmo en sus labios. Así como los zapatos de vidrio de Cenicienta se ajustaban solo a sus pies, estas palabras no encajaban más que en Jesús. Dios se estaba preparando para la primera Navidad a lo largo de los siglos del Antiguo Testamento, porque todos los sacrificios eran meras sombras de la realidad a los que apuntaban. Estos implicaban la muerte de animales que tenían que ser empujados al altar. No tenían otra opción en el asunto, simplemente fueron puestos en servicio. Pero incluso antes de experimentar la humanidad, Jesús sabía que su papel, su sacrificio, sería diferente. Él consintió de buena gana. En la más humilde de las formas y en un entorno inesperado, Dios el Hijo tomó un cuerpo que estaba preparado para él, preparado como rescate por muchos. Mateo 20, 28. Miró a este mundo quebrantado y a su gente pecadora y le dijo a su Padre, sí, iré allí, me convertiré en uno de ellos y moriré por ellos. Pedro capta el peso de la muerte de Cristo cuando escribe, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que moramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Primera de Pedro 2:24. Jesús, siendo plenamente Dios y completamente hombre, entró en este mundo para hacer en su cuerpo lo que ningún sacrificio de animales podría hacer. Él ha llevado nuestro castigo, limpiado nuestras conciencias y ha extendido la misericordia divina. Él logró perfectamente todo lo que es necesario para los hombres y mujeres pecadores entren en comunión con Dios. Esto es muy diferente de la promesa de la mera religión, en la que las reglas y el esfuerzo se convierten en mecanismos inútiles para tratar de subir al cielo. En contraste, el mensaje del pesebre es de misericordia liberadora. Dios ha tomado maravillosamente la iniciativa y ha venido a rescatarnos a través de Jesús. No necesitamos hacer un largo viaje para encontrar a Dios, porque Cristo, el Rey nacido, conocía su papel. ¿Cuál es la respuesta correcta? Simplemente inclinarnos ante Él humildemente, alabarlo de todo corazón y esperarlo expectante todos nuestros días. Salmo 40. Amén. Amén. Gracias, hermanita Estela. Bueno, familia, buenos días, Dios les bendiga. Continuamos en nuestra serie de devocionales. Ya casi terminamos el año. Dios ha sido bueno, nos ha sustentado y nos ha sostenido hasta aquí. Lo seguirá haciendo todos los días, hasta el día que venga el Señor Jesucristo. Él así lo ha prometido, dice que empezó una buena obra en nosotros. Hicimos la perfecta, no la terminará. Pero esa buena obra no empezó en el aquí y en el ahora. Como todos bien sabemos, la obra redentora de Cristo en la cruz empezó desde antes de la fundación del mundo. Y el texto que nos expone el devocional habla acerca de eso. Incluso tuvimos una pequeña pincelada de este texto en el devocional del día 24. Hoy volvemos de nuevo a ese texto. Vamos a leer y vamos a profundizar en él. Entonces, Navidad según Cristo. Hebreos 10, 5 al 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí,
que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio de ofrenda, de holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí, que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Esta palabra es hermosa, hecha una vez para siempre. Ya no necesita más sacrificio. Dios fue satisfecho. La ira de Dios fue satisfecha en Cristo. Y todo eso pasó en el inicio de la Navidad, en el tiempo de nosotros, no en el tiempo de Dios. Dios envió a su único Hijo para salvarnos. Entonces, desde la caída del hombre, Dios había establecido que la paga del pecado es muerte. Y sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecados. Así lo habla la palabra del Señor en Génesis. Dios permitió en su soberana voluntad y apuntando a Cristo, dejó que los sacrificios de animales como un preámbulo a lo que Él ya había destinado y preparado desde antes de la fundación del mundo. Y cada uno de esos sacrificios hechos por los sacerdotes apuntarían al sacrificio perfecto hecho por Dios mismo por medio del Señor Jesucristo. Cada sacrificio que hacía un sumo sacerdote una vez al año para el perdón de los pecados, muriendo un inocente por un culpable, apuntaba a Cristo. En 1 de Pedro capítulo 1, 18 al 21 nos dice, sabiendo de que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó a los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Como decía el devocional, el concepto de la Navidad de muchos, de la gran mayoría, es equivocar. Una cosa es la Navidad según el hombre, otra cosa es la Navidad según Cristo. En el devocional del día 24 pudimos ver qué había detrás del nombre de Jesús, qué había detrás de todo lo que pasaría en el mundo espiritual, y el reino de los cielos se había acercado a través de un niño. Realmente no era un niño, era el Mesías, era el Cristo, era el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Entonces, en cada temporada de Navidad, todos nos detenemos y más bien de una manera ignorante reconocemos el nacimiento de Cristo. E inclusive, quizá hayan personas que reconocen el hecho de que Él era Dios en un grado u otro, pero el punto no es el que vino, sino por qué vino. ¿Por qué descendió del cielo? Dios Todopoderoso se hace hombre, nace en un pesebre. Dios mismo le preparó un cuerpo a su Hijo para que habite en él toda la plenitud de la deidad en Cristo. Entonces hoy queremos responder a la pregunta, ¿por qué Jesús nació y por qué vino? Para presentarse ante Dios. Sí, para presentarse ante Dios, para enseñar la verdad, para cumplir la ley, para ofrecer su reino, para enseñar a aquellos que no entendían acerca de Dios, para revelar su amor, para traer paz, para sanar a los enfermos, para dar vistas a los ciegos, para libertar a los cautivos. Esas son razones secundarias del por qué vino. Realmente hay una razón primordial, un plan primordial, un propósito primordial. Jesús vino para sufrir y para morir. Para esto he llegado, para esto he venido, le dijo Jesús a Pilatos, para dar testimonio de la verdad. ¿Y cómo iba a dar testimonio de la verdad? En una cruz. Que el mundo estaba caído, que el hombre estaba alejado de Dios, muerto en delitos y pecados, y que la paga del pecado era muerte, y él iba a morir por la humanidad, lo que nos enseña Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida
eterna. Esa es la razón por la cual Él vino. Mira lo que dice Isaías 9, del 1 al 7. Mas no habrá siempre oscuridad para el que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en tiempos que livianamente tocaron la primavera, la primera vez en la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea, de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su peso yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día mediano, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados. Pasto del fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principal de su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El tratado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia desde ahora y para siempre. El cielo de Jehová de los ejércitos hará todo esto. Él se despidió del Padre. Eso es lo que está diciendo el texto que hemos leído en Hebreos. Él se despidió del Padre y vino a morir y hacer del hombre lo que el hombre nunca podría hacer sin él. Él murió para recrearnos, para hacernos nacer de nuevo, para hacer a todos y cada uno de nosotros una nueva criatura en Cristo, para reconciliarnos con el Padre. Ahora nuestro texto que estamos exponiendo va a mostrar la venida de Cristo y su muerte. En esa Navidad habían 5 puntos y había más, pero vamos a tomar 5 puntos de lo que Cristo vino a hacer. Primero, fue nuestro sustituto. Segundo, Él fue el capitán de nuestra salvación. Tercero, nuestro santificador. Cuarto, el conquistador de Satanás. Y quinto, nuestro sumo sacerdote compasivo. Todas estas 5 cosas fueron las metas de Jesucristo. Él no pudo haber sido ninguna de esas si no hubiera muerto. De esa manera, Él nació para morir. Entonces, veamos en primer lugar nuestro sustituto. En Hebreos capítulo 2, versículo 9 nos dice, pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Esa muerte que nosotros merecíamos, esa separación total del Padre eternamente, Cristo la cargó sobre sus hombros. Es lo que ustedes pueden leer cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? La separación de Dios. Cristo nunca se había separado del Padre eternamente. ¿Cómo sería el dolor de Cristo en la cruz? De que se separaba del Padre. Y eso es lo que hace el pecado en nosotros, nos separa del Padre. Familia, sabemos de que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Dios nuestro. Pero ese pecado que nosotros cometemos nos distancia, contrista el Espíritu Santo. Demos la buena batalla de la fe. Usemos las armas de la fe para enfrentar cada día el pecado que mora en nosotros, el pecado que está alrededor de nosotros y el enemigo de nuestras almas. Como dice la Escritura, aquel que fue un poco menor que los ángeles. Ahí hay una referencia al tiempo. Fue hecho poco menor que los ángeles. ¿Por qué razón? Es indicado por qué cosa. A causa del padecimiento de la muerte, coronado de gloria y de honra, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahora, ahí está la primera y más grande razón por la que Jesús vino. Él vino a morir. Él vino a morir por todos nosotros, amada familia. Él vino como nuestro sustituto. Él tomó tu lugar. Él tomó mi lugar. Eso lo dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Él tomó tu deuda. Él pagó por tu deuda. Tetel está y todo ha sido consumado. Consumado es, todo ha sido pagado en la cruz de Cristo, que fue el final de Cristo aquí en la tierra. Pagó todos tus pecados. Ahora, amada familia, el pecado en virtud de la justicia de Dios es castigado por la muerte. Dios dijo, voy a enviar a mi Hijo para llevar el castigo del pecado de los hombres, su muerte. Y de esta manera Jesús vino, Él vino para ser mi sustituto. Y cuando fue clavado en la cruz, Él murió por mí, murió por ti. Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará juntamente con Él. Por eso no nos afanemos, amada familia. Estemos contentos, gozosos con lo que tenemos hoy. Dios está en nuestra parte. Él nos acompaña, Él nos guía. Él bendice el fruto de nuestras manos. Él cuida a nuestra familia. En Él estamos completos, en Él estamos seguros. Hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, como dice Romanos 3, 24 al 25, mediante la relación que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bueno, la segunda persona, la Trinidad, el Hijo de Dios divino, Dios en carne se humilló a sí mismo, vino a la tierra para morir mi muerte, para proveer para ti y para mí el escape del infierno eterno. Familia, el problema más grande que tú y yo teníamos ya fue solucionado. Entonces, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Si lo insolucionable, lo que no tenía manera humana para ser solucionado, Dios ya lo hizo por ti. ¿Cómo no hará por ti todo lo que tú necesitas? ¿Cómo no cuidará de tu vida, de tu matrimonio, de tus hijos, del pan nuestro de cada día? Como les decía en el devocional pasado, el regalo más grande que a Dios nos lo dio en Cristo. Salvación, justificación, redención, glorificación y sobre todo su presencia en nuestra vida. Dios es por nosotros. Cristo se humilló a lo sumo. Cristo se sometió al Padre en toda la plenitud de su obediencia. Es lo que nos dice Filipenses 5, del 1 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es lo que está diciendo, ese sentir que hubo en Cristo también debe estar en nosotros. ¿Cuál sentir? De despojarnos de nosotros mismos, de tener más alta estima al prójimo. Cristo nos tuvo más alta estima que hasta su propia vida. Él renunció a su vida. Voluntariamente se sacrificó por nosotros. Él dice, haya pues en vosotros sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Hermanos, hacer la voluntad de Dios requiere obediencia, requiere renunciar a nosotros. Cristo renunció a sí mismo, se despojó. ¿Por qué tú no te despojas de ese viejo hombre? ¿Por qué no te despojas de esa vieja mujer? Imagino que este año ese viejo hombre, esa vieja mujer, te causó muchos problemas en tu hogar, en tu trabajo, pero sobre todo tu relación con el Señor. Despojémonos de ese viejo hombre. Que sea una determinación el día de hoy como hijos e hijas de Dios. La segunda declaración que nos muestra el nacimiento de Cristo es acerca de ser nuestro sustituto. Cuando dice que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles a través del sufrimiento de la muerte o por el sufrimiento de la muerte. ¿Qué quiere decir eso, amada familia? Simplemente Jesús hizo algo que ningún ángel jamás podría ser capaz de hacer. Jesús vino a esta tierra para hacer algo que los ángeles no pueden hacer. Vino a morir. Los ángeles no pueden morir. Eso está reservado para los mortales por el pecado. La paga del pecado es muerte.
Y también otra cosa fundamental, el pecado no podía ser condenado en el cuerpo de un ángel, sino en la misma carne. Cristo es nuestro segundo Adán. Él es nuestro sustituto, Él nos representa delante del Padre. Cuando Jesús murió, aprobó sin lugar a dudas de que el hecho, por un poco de tiempo, fue hecho un poco menor que los ángeles. En la profundidad de su humillación, se extendió a la muerte, algo que los ángeles nunca podrían llegar a hacer. Ahora, Él dice que el sufrimiento o el padecimiento de la muerte, cuando Jesús murió, no fue simplemente algo gentil, fácil de dejar este mundo, fue una agonía intensa, una tortura en la cruz. Él sufrió en su muerte. Hermanos, ninguna criatura fue capaz de esto. Solo Jesucristo podía ser nuestro sustituto. Tenía que ser alguien totalmente hombre para pagar el castigo del hombre y totalmente Dios para tener victoria sobre la muerte. Cristo era Dios perfectamente, completamente, 100%, pero también 100% hombre. Sufrió, sintió dolor, tristeza, abandono, angustia, hambre, decepción. Todo Él fue semejante a nosotros, ya lo estudiamos en los devocionales, para poder ser nuestro sumo sacerdote compasivo. Él conoce tus luchas, Él conoce tu dolor, Él conoce tu tristeza, Él conoce tu abandono. Por eso se puede compadecer de ti en todas tus debilidades, porque fue semejante a nosotros, pero sin pecado. Él tenía que ser la combinación perfecta de Dios total y hombre total. En Juan 10, 17 al 18 nos dice, porque por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esa fue la orden que dio el Padre. Después nos dice el propósito de su humillación y su sustitución al final del versículo 9, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por tantos y por todos. Jesús vino a morir por ti y por mí. Él gustó la muerte. Él tomó tu lugar. Nuestra paz fue cargada sobre él. Lo que dice Romanos 5:1, justificados pues por la paz, perdón, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También nos dice, mi paz os dejo. Hermanos, esa paz que tenemos por medio de Jesucristo, es decir, hemos sido perdonados, hemos sido declarados inocentes. Eso fue la copa amarga que en el Calvario el Señor bebió y se la tomó hasta la última gota. La muerte que él gustó fue muerte total. La muerte que él gustó fue la maldición que trae el pecado, porque él se hizo maldito para que nosotros fuéramos benditos. Mediante el hecho, amada familia, que Cristo gustó a la muerte y fue mi sustituto, yo soy liberado de la esclavitud de la justicia de Dios, la cual debe traerme la muerte. Yo soy liberado para experimentar la gracia de Dios y el amor de Dios. Lo que dice Romanos 6, 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Y ya no estamos muertos, estamos vivos. Dios es un Dios de vivos. Nosotros vivimos para Cristo. El mundo, cada persona que está sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Vivamos como vivos entre los muertos, dice la Escritura. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará a vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Él hizo todo esto por la gracia de Dios. ¿Has pensado en esto? Bueno, ¿has pensado esto en un momento? ¿Has reflexionado, has meditado? Que la salvación viene de Dios y la gracia es absolutamente inmerecida, amorosa de Dios. No nos la ganamos. No hacemos algo bueno para que Dios diga, bueno, ustedes son tan buenos que merecen a mi hijo. No.
Lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, amada familia, si ya Cristo murió por nosotros, hemos sido justificados, Él ha sido nuestro sustituto, porque sentimos temor de acercarnos al Padre. Acerquémonos confiadamente a Él. No escuchemos al enemigo cuando pretende, en medio de nuestro dolor, la angustia, en medio de la lucha que tenemos a muerte con el pecado, pensemos de que Dios se ha olvidado de nosotros, que te ha dejado solo, que te ha dejado sola en estas noches oscuras del alma. No, Él está contigo. Él te acompaña, Él te guía. Su presencia está con nosotros, así lo prometió. Y no es por nosotros, es por Cristo. Cuando el Señor Jesucristo terminó su tarea, Dios le dio gloria, Dios lo exaltó. Filipenses 2:9-10 dice, por lo cual también Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Familia, Dios valoró todo lo que Jesús hizo y exaltó a lo sumo. Le dio un nombre sobre todo nombre sobre el universo. Y escuchen esto, amada familia. Nosotros estamos juntamente sentados con Cristo en lugares celestiales. Nosotros participamos de su gloria. Él vendrá con nosotros cuando venga a juzgar a la tierra. Eso es lo que pasará en el arrebatamiento de la iglesia. Los que han muerto antes de Cristo resucitarán primero que nosotros. Y nosotros nos juntaremos con Él en las nubes y vendremos con Él juntamente. Y así como todo ojo lo verá, todo el mundo verá a los santos de Dios descendiendo del cielo con Él para la batalla final, para el juicio final. Y no somos hijos de ira, lo que dice el Señor. Somos hijos de Dios, ya no somos hijos de ira. Cualquier persona que viene y menosprecia a Jesucristo está en el peligro de recibir la ira de Dios. Porque si Dios es tan alta estima a Cristo, ¿cuáles deberían ser las consecuencias por alguien que se comporte de esa misma estima hacia Cristo? Es decir, que pisotee la sangre de Cristo. Creo que nos dice Hebreos 2, del 1 al 7. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión de desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si es una salvación tan grande? Y escuchen esto, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, Cristo anunció la salvación de Jehová, de nuestro buen Dios. La confirmó en la cruz, la selló con su muerte y fue glorificado en su resurrección. Pero dice, cuando fue confirmada por los que oyeron y testificaron, Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Familia, no desechemos la salvación. Veamos la Navidad desde la perspectiva correcta. ¿Qué pasa con nosotros? Cuando es Semana Santa, cuando es Navidad, nos acordamos tanto de Dios. Como cristianos acordamos de los sufrimientos de Cristo, una vez al año. No, tiene que ser todos los días. Pablo dijo, no me propuse otra cosa sino predicar a Cristo y a este crucificado. Porque Pablo sabía qué había pasado en la cruz de Cristo. Y nunca lo perdía de vista porque era el regalo más grande que Dios había dado a Pablo, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entendamos eso, amada familia, y tengámoslo en mente en cada momento, en cada instante. El Señor es nuestro Rey, es nuestro sustituto. Venció a Satanás en la cruz. El enemigo de nuestras almas fue vencido en la cruz. Él no tiene poder y autoridad sobre tu vida. Él no tiene poder y autoridad sobre tu vida. Él no es más poderoso que Dios. Él es creación de Dios. Y Dios está en control. Satanás, Dios es Dios de Satanás, lo dijo Juan Calvino. Y yo lo creo. ¿No te recuerdan cuando Jesús estaba siendo tentado en el desierto por el Satanás? ¿Qué fue lo que le dijo a Satanás? Si tú te postrares y me adores, todos estos reinos que tengo, a ti se los daré, porque a quien yo quiero se los doy. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Al Señor tu Dios no tentarás, Él solo servirás. Bueno, Cristo venció la muerte, resucitó, la muerte fue vencida. Y nosotros resucitamos juntamente con Él para vida eterna.
El día que tú y yo cerremos nuestros ojos de esta eternidad, Él nos estará esperando para resucitarnos en gloria cuando venga en su segunda venida. ¿Te parece poco lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz? ¿Te parece poco? Hermanos, meditemos en eso. ¿Quién, en qué te deleitas, perdón? ¿Quién es lo más importante en tu vida? No perdamos de vista lo que Dios nos ha dado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, lo que se vio en ese pesebre, porque eso anunciaron los ángeles. Él es el Cristo, el Salvador del mundo. Paz en la tierra y buena voluntad en los hombres. Pero ¿en cuál es buena voluntad en los nacidos de nuevo, en los escogidos para salvación en nosotros, esa paz? No es nada fácil seguir a Cristo. Nos va a costar todo. A Cristo le costó todo salvarnos. Se despojó de sí mismo. Meditemos y reflexionemos en eso, amada familia. Vamos a orar.